Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, la organización da instrucciones de denunciar a la policía, a los ancianos, acerca de las acusaciones de abuso sexual de menores. Sí amigos, vamos a seguir tapándoles la boca a los extestigos de Jehová apóstatas, que ellos acusan a la organización que, según ellos, la organización le da la instrucción a los ancianos de que le digan a la víctima de que no denuncien a las autoridades para no manchar el nombre de Jehová. Pero aquí vamos a demostrar, según las evidencias que podemos encontrar en la misma Real Comisión Australiana, una carta del año 2002, en donde aquí se demuestra claramente las instrucciones que le da la organización a los ancianos para que denuncien a las autoridades los casos de acusaciones de abuso sexual a menores. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver las evidencias. Y usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, que no es como a la mayoría de los seguidores de los extestigos de Jehová apóstatas, que se tragan cuanta basura ellos suben a YouTube, y que además de que se tragan la información sin corroborar, no, además repiten como loro, usted con mis videos sí puede confirmar la verdad. ¿Cómo la va a confirmar? Entonces usted en Google escribe así: Case Study 29 Jehovah's Witnesses, así en inglés, o si usted quiere lo escribe en español en el traductor Google, caso de estudio 29 de los testigos de Jehová. Entonces toca allí y vamos aquí en donde dice ver más, ese recuadrito azul donde dice ver más, y baja hasta la penúltima línea que dice 29-0034. Y aquí en el lado derecho, en donde dice un espectáculo, toca allí. Entonces aquí en azul usted puede ver que dice Carta de la Sociedad Watchtower Bible and Truth de Australia a todos los cuerpos de ancianos de Australia. Le da a descargar. Y vamos a ver lo que dice la carta. Entonces, vamos a copiar. Usted copia. Lo selecciona, le da a copiar y vamos a ver qué traduce. Pero perdón, no les he mostrado qué fecha tiene esta carta. Aquí ustedes lo pueden ver. Octubre 10 del 2002. Y note que esto es algo oficial, como se puede dar cuenta. Es una carta de la Watchtower. Está en la página oficial de la Real Comisión Australiana. O sea, es algo categórico e irrefutable. Y no es como las evidencias que da Jaciel, como por ejemplo cuando le estuve refutando acerca de un video que hizo Jaciel, en donde, según él, la organización había contratado a Máximo Introvigne. Y entonces yo le pedí a él que me mostrara las evidencias. De hecho, recuerdo que él me colocó como condición que aceptara el debate. Y precisamente fue el primer debate que yo le acepté. Y después él me da una carta en un archivo PDF, pero que no está en ninguna página oficial. Como usted sí puede dar cuenta que aquí usted puede entrar en la página oficial de la Real Comisión Australiana. Tampoco la carta que él muestra tiene el logotipo Watchtower, así como usted ve aquí, sino fue una carta que hizo cualquiera.
Y entonces, para que usted se dé cuenta cómo ellos mismos se inventan, hacen cartas y después supuestamente esa es la prueba del contrato de la Watchtower a Máximo Introvigne. Entonces, para que usted, amigo, se dé cuenta de las pruebas que presentan los testigos de Jehová apóstata, que son unas pruebas que dan risa, son un meme. Esos testigos de Jehová apóstata son unos payasos. Bueno, amigos, entonces vamos a ver qué dice en esta carta. Entonces la carta traduce así: han surgido algunas preguntas en relación con la declaración que aparece en la página 2 de nuestra carta a todas las congregaciones de Australia de fecha del 28 de agosto del 2002. Desde hace tiempo hemos dado instrucciones a los ancianos para que denuncien las acusaciones de abuso infantil a las autoridades cuando la ley así lo exija, incluso cuando haya un solo testigo. Vamos a hacer una pausa allí, amigos, entonces, para que quede claro que aquí se está hablando específicamente de que la organización ha dado instrucciones para que se denuncien las acusaciones de abuso infantil a las autoridades cuando la ley así lo exija. Y he resaltado en rojo esa parte, pero la parte que dice acusaciones la he resaltado en verde. ¿Por qué he resaltado la parte acusaciones? Porque una cosa es cuando los ancianos se enteran por primera vez de la acusación y otra cosa es cuando el acusado ha confesado ante los ancianos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, las instrucciones es que cuando los ancianos se enteran de la acusación, entonces la instrucción, vamos a ver, que es llamar a la sucursal. Pero otra cosa es la instrucción cuando ya se trata de el delito. Y eso lo vamos a ver en el próximo video, en donde ya no se habla de una acusación, sino que en la literatura de la organización, en el libro Pastorel, dice acerca de quien comete tal delito. Entonces, la congregación no protegerá de las consecuencias legales a tal persona que haya cometido ese delito. Pero eso lo vamos a ver en la próxima, en el próximo video. Entonces, sigue diciendo, y he resaltado en amarillo la expresión cuando dice, incluso cuando haya un solo testigo. Entonces aquí queda claro también que no es necesario dos testigos, o sea, la víctima y otra persona, para que los ancianos puedan denunciar o puedan, denunciar a las autoridades si la ley lo exige. Entonces, con esta parte también queda demostrado la falsa acusación de los ex testigos de Jehová apóstatas cuando ellos acusan de que se necesitan dos testigos para que los ancianos puedan proceder. Vamos a continuar. Entonces dice, después de la franja, en donde dice incluso cuando haya un solo testigo, sigue diciendo, esta declaración debe entenderse en el siguiente contexto. Primero, esta era una carta general
dirigida a la congregación y no específicamente a los ancianos. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Entonces note usted que esta carta fue dirigida a todas las congregaciones. No fue dirigida exclusivamente a los ancianos. Por lo tanto, esta carta fue leída a todas las congregaciones. Entonces, eso queda claro que todos los miembros de las congregaciones saben ese derecho de denunciar o ese procedimiento de que los ancianos deben comunicarse con la sucursal para asegurarse de cumplir con las leyes de notificación de abuso sexual a menores. Entonces ahí también queda demostrado que es falsa la acusación que hacen los testigos de Jehová apóstatas cuando acusan de que los ancianos tienen las instrucciones o la información que recibimos los miembros de las congregaciones es que no denunciemos a las autoridades para no manchar el nombre de Jehová. Entonces, estamos demostrando la verdad de todos esos puntos. Vamos a continuar en el punto 2 y dice: 2. La sociedad ha dado instrucciones a los ancianos desde hace mucho tiempo para que sigan el siguiente procedimiento. Cuando los ancianos reciben informes de abuso físico o sexual de un niño, deben ponerse en contacto con el departamento legal de la sociedad inmediatamente. Las víctimas de tal abuso necesitan ser protegidas de más peligro. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Entonces ahí puede darse cuenta lo que está resaltado en verde. Cuando los ancianos reciben informes de abuso físico o sexual de un niño, deben ponerse en contacto con el departamento legal de la sociedad inmediatamente. Entonces, todos los miembros de la congregación estamos enterados de eso. Que si en algún momento un hijo nuestro llega a ser abusado, entonces, primero, por un lado, somos conscientes, y eso ya lo demostré en un video, de la información que ha dado la organización, de que tenemos nuestro derecho de denunciar a las autoridades. Y además, tenemos este otro conocimiento, que una vez que si hemos decidido denunciar a las autoridades y le comunicamos a los ancianos el asunto, también tenemos conocimiento que los ancianos deben llamar a la sucursal para que ellos se asesoren si deben denunciar a las autoridades o no. Y la parte que está resaltado en fucsia, en donde dice las víctimas de tal abuso necesitan ser protegidas de más peligro, entonces en algunas ocasiones, cuando se da el caso de incesto, entonces por ejemplo, en el caso que atendió el hermano Kevin Baudry, que es el hermano Canoso, que he estado haciendo videos acerca de él últimamente. En ese comité, él trató un caso de incesto. O sea, el padre abusó de su hija de 17 años. En ese caso, siguiendo estas instrucciones de que está en fucsia, las palabras que están en fucsia, que dicen las víctimas de tal abuso necesitan ser protegidas de más peligro, se refiere a que en el caso de ella, si los ancianos
hubieran comunicado esa acusación a la sucursal le hubiera dado la instrucción de denunciar a las autoridades, aunque en el estado de Queensland no era obligatorio legalmente hacerlo. Pero en ese caso particular era necesario denunciar para proteger a la víctima de más peligro. Continuamos con la lectura después de lo que está resaltado en Fucsia. Dice: véase la carta ABAS a todos los cuerpos de ancianos del 25 de agosto de 1989, página 3. Entonces note usted, amigos, que esas instrucciones de proteger a la víctima de tal abuso sexual de más peligro, ya ellos tenían la instrucción desde esa fecha, del 25 de agosto de 1989. Página 3. Entonces dice: cuando un miembro de la congregación es abusado de abuso sexual infantil, los ancianos deben ponerse en contacto con la sociedad inmediatamente. Algunos estados hacen obligatorio que los ancianos informen de una acusación a las autoridades correspondientes, pero otros estados no. Antes de hablar con el acusado, los ancianos deben ponerse en contacto con la sociedad. Véase la carta SA a todos los cuerpos de ancianos, 1 de noviembre de 1995. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Entonces note usted que desde el año 1995 está esta instrucción específica que antes de ponerse en contacto con el acusado, deben llamar inmediatamente a la sociedad. Entonces dice, página 1, después de 1995, página 1. Debe entenderse que la cuestión del abuso infantil es un asunto complicado y que no se puede dar una instrucción general a los ancianos en todo el país o incluso estado por estado. El hecho de que la ley les exija o no hacerlo solo se puede determinar en el momento en que los ancianos se ponen en contacto con la sociedad después de recibir un informe de abuso infantil. Si la ley les exige que lo hagan, la sociedad siempre les ha aconsejado que lo hagan en ese momento. Puesto que no hay una definición legal y clara y precisa de abuso infantil, y puesto que las leyes pueden variar de un estado a otro y se modifican de vez en cuando, solo cuando se dispone de todos los hechos de un caso en particular, se puede dar la dirección adecuada en tales asuntos. Algunos ancianos se han preocupado por la cuestión de la confidencialidad. Entonces ya de aquí en adelante habla en cuanto a la confidencialidad. Bueno, entonces aquí vamos a resaltar lo que está en rojo. Dice, si la ley les exige que lo hagan, la sociedad siempre les ha aconsejado que lo hagan en ese momento. ¿Sí nota? O sea, no es cierto la acusación de los testigos de Jehová apóstatas, que según ellos, la instrucción que le da la organización a los ancianos es que le digan a la víctima que no denuncie para no manchar el nombre de Jehová. Al contrario, cuando la ley lo exige, siempre les ha aconsejado que lo hagan en ese momento. Y lo que está resaltado en azul dice, puesto que no hay una definición legal
clara y precisa de abuso infantil, entonces vamos a tomar el ejemplo o a retomar la respuesta que dio el hermano Kevin Bowditch al abogado de la Real Comisión Australiana, y que yo hice un video acerca de eso, y que es la parte en donde los ex testigos de Jehová han atacado con esa fracción de video, que cuando el hermano Kevin Bowditch reconoce que sí es cierto que es cuando la ley exige, cuando hay un requisito legal, es cuando ellos denuncian. Esto está relacionado con lo que dice en la franja azul. Dice: puesto que no hay una definición legal clara y precisa de abuso infantil, es porque la organización atiende un caso que dentro de la organización de los testigos de Jehová es considerada un abuso sexual infantil, como el ejemplo que ya yo les coloqué, que yo fui testigo ocular del anciano que fue pillado por la hermana de 17 años. Ella se dio cuenta que él estaba asomado en la ventanilla del baño y la estaba viendo mientras ella se bañaba. Entonces, ese hermano fue expulsado y los ancianos, aunque él aceptó su pecado, él no fue, los ancianos le dijeron que debía ir a las autoridades a informar lo que él había hecho. Pero en ese caso, no le correspondía a los ancianos, aunque él finalmente decidió no ir a las autoridades. En ese caso particular, a los ancianos, o sea, la ley aquí de Colombia no considera ese caso como un abuso infantil como tal, o sea, como un delito. ¿Sí capta usted el punto, amigo? La congregación lo trató como un caso de abuso sexual infantil, pero la ley aquí colombiana eso no lo considera un abuso infantil. Entonces, en ese caso particular, los ancianos no están obligados o no hay un requisito legal para que ellos denuncien, porque la ley no lo considera un delito como tal. De hecho, los ancianos le comunicaron a la mamá de la víctima que ellos tenían todo el derecho de denunciar a las autoridades, y cuando la mamá y la víctima fueron a la policía a denunciar, la policía ni siquiera les recibió la declaración. ¿Sí capta usted el punto? Continuemos. En la parte amarilla, y dice: y puesto que las leyes pueden variar de un estado a otro y se modifican de vez en cuando, entonces podemos darnos cuenta allí que esa es la razón por la cual la instrucción es llamar inmediatamente al departamento legal, porque es que hay muchos factores que hay que tener en cuenta, y eso solamente lo puede saber un abogado experto en el asunto, y la sucursal tiene a un abogado experto en ese asunto para brindar asesoramiento legal, para cumplir las leyes. ¿Sí nota usted la razón por la cual esa es la instrucción de llamar primero al departamento legal? Que no es como lo pintan los testigos de Jehová apóstatas, que dicen:
No, pero es que deben llamar a la policía inmediatamente. No, no es así. Porque en algunos casos, la misma ley del Estado no considera el caso como un abuso sexual, pero la congregación sí lo maneja como tal. ¿Sí capta usted el punto? Entonces, hemos demostrado la verdad. ¿Nota usted, amigo, cómo a través de estos videos que yo hago, sí se muestra un panorama completo del asunto? Y no es como lo pintan los ex testigos de Jehová apóstatas, que se basan en pedacitos sacados de contexto. Y esto yo lo he dicho en muchos de mis videos. Para poder llegar a una conclusión acertada de cualquier asunto, usted tiene que tener un conocimiento completo. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado la verdad que la organización sí da instrucciones de denunciar a la policía, a los ancianos, acerca de las acusaciones de abuso sexual de menores.